Muy bien, chicos, muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, chicos. Qué gusto verlos a todos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo hemos estado? ¿Qué les pareció nuestra primera clase? Espero que les haya gustado. Muy bien, chicos, muy buenas noches. Bienvenidos, chicos, nuevamente a GECAP. Y hoy día tenemos la segunda parte de nuestro curso de auxiliar de educación inicial. Chicos, ¿dónde están las camaritas? Prendamos nuestras camaritas, chicos, para poder interactuar, para poder hacer vivencial esta clase. Chicos, ¿qué hemos aprendido de nuestra primera clase? ¿Se acuerdan lo que hemos visto en nuestra primera clase? Hemos visto la importancia del juego, ¿verdad? Y hemos podido ver una serie de actividades que son muy beneficiosas para el desarrollo del niño, considerando pues su desarrollo integral, ¿no? Estas diferentes habilidades que el niño tiene que desarrollar en la primera infancia, ¿verdad? Entonces, el día de hoy ya nos toca ver un entorno más diferido al punto de la psicología aplicada en la educación inicial. ¿Será que nosotros como docentes aplicamos la psicología? ¿Ustedes qué dicen? ¿La aplicamos o no? Sí, ¿verdad? La aplicamos. Y evidentemente la aplicamos porque nosotros pues vamos a trabajar en función a la observación, vamos a trabajar en función evidentemente a los procesos externos, internos del estudiante, pero sobre todo vamos a trabajar en función de comprender qué es la psicología educativa, por qué se aplica la educación inicial, ¿sí? ¿Y cómo lo aplicamos? Así que para ello, chicos, vamos a hacer un trabajo muy participativo el día de hoy y voy a pedir que cada uno de ustedes, pues efectivamente, también tenga un espacio para que puedan responder algunas preguntitas. Bueno, chicos, como ya saben, ustedes ya me conocen, yo soy Miss Marta, ¿no? En la actualidad, bueno, tengo un trabajo orientado a la parte de la coordinación académica, pero conmigo van a llevar este curso, que ya estamos en la segunda clase, y el día de hoy nos toca la clase número 2, orientada a la psicología aplicada en la educación inicial. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy, chicos? Vamos a ver la parte introductoria de la psicología, su importancia, las etapas del desarrollo infantil, un poquito para hablar de ello. Vamos a hablar también un aspecto orientado al aprendizaje y motivación. ¿Por qué nosotros debemos motivar al estudiante? ¿Sí? ¿Y qué tan importante eso genera en el niño este amor por el conocimiento? Las estrategias de enseñanza de forma general y vamos a ver este vínculo del auxiliar, del maestro, de los estudiantes, este vínculo de amor que debe de existir, ¿no? Y por último, pues veremos el rol de la familia y la atención a la diversidad. Así que el día de hoy, chicos, tenemos varios puntitos para hablar. Son puntos muy importantes, puntos muy específicos que nosotros pues vamos a ir desarrollando, ¿sí? Evidentemente, chicos, como nosotros vemos aquí, vemos nuestro PPT, ¿verdad? Y hemos visto aquí, por ejemplo, eh, la parte introductoria, comprendiendo un poquito la psicología. ¿Por qué es importante la psicología en la educación? Antes de poder leer, pues, nuestro PPT, vamos a dar un aspecto introductorio, ¿sí? Vamos a hablar algo orientado, chicos, a qué corresponde la psicología. Básicamente, la psicología educativa o la psicología aplicada en la educación se le denomina que es una disciplina que tiene un objetivo específico de poder orientar a la comprensión y a la explicación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos vamos a responder preguntitas bien sencillas, pero importantes. ¿Cómo aprendemos y cómo enseñamos? ¿Sí? ¿Y por qué vamos a respondernos estas preguntitas? Básicamente porque nosotros tenemos que comprender, ¿no? Que la psicología es un campo muy amplio, pero que tiene ciertas ramas y la educación es una rama de la psicología, ¿sí? Así que por ello nosotros vamos a tratar un poquito de este tema para que nosotros podamos comprender un poquito. Así que básicamente yo tengo que hablar un poquito del origen y de la contextualización de la psicología educativa. Así que para ello nosotros vamos a hablar un poquito desde dónde se remonta. Y evidentemente la psicología educativa se remonta desde los años 90, ¿no?
en el cual ya fueron aplicando ciertos estudios para ver cómo aprendemos y que si realmente existen o no diferentes estilos de aprendizaje. Y básicamente existen diferentes estilos de aprendizaje que nosotros vamos a ir conociendo poquito a poquito para comprender esta gran importancia de cómo aprender y de cómo enseñar, ¿sí? Nosotros para poder enseñar a nuestros niños tenemos que primero enfatizar un punto importante, ¿sí? El comprender el proceso del estilo de aprendizaje de un niño. Yo tengo que tener en cuenta algo importante. Nuestros niños están en este proceso de crecimiento que definitivamente están muy ligados a este proceso emocional. Y para poder aprender algo, ¿no? Mis niños tienen que básicamente, ¿no?, desarrollar este proceso de regulación de emociones. Pero muy aparte de la regulación de emociones, yo tengo que comprender algo muy funcional, que cada niño tiene su propio estilo de aprendizaje. ¿Ustedes saben que todos los niños tenemos nuestro propio estilo de aprendizaje? Y ustedes saben que cada uno de nosotros tenemos una forma de aprender muy diferente. ¿Saben o no saben eso, chicos? Claro, ¿no? Evidentemente cada uno de nosotros aprendemos de formas muy distintas. Por ejemplo, de repente, pues Lisette, ella aprende escuchando, ¿no? Tiene desarrollado el estilo auditivo. De repente por ahí otros tienen desarrollados el estilo kinestésico, el estilo visual. Básicamente nosotros tenemos que comprender que para poder aprender algo, tenemos que enfatizar la importancia de este proceso, ¿sí? Entonces, para ello nosotros vamos a seguir con el tema, ¿sí? Vamos a dar estos minutitos, chicos, adicionales para poder hablar o para poder responder, ¿sí? Todavía más adelante de la clase, ¿sí? Así que, viendo nuestro PPT, nosotros tenemos que considerar que tenemos que comprender este proceso de la psicología. La psicología, chicos, es una ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales de los seres humanos. Entonces, en el contexto educativo, pues nos ayuda a entender mejor cómo los niños aprenden, cómo se desarrollan y cómo se relacionan con su entorno. Básicamente, chicos, un minutito, tengo que considerar que la psicología trabaja o realiza una función muy importante dentro de la educación. Ahora, sabemos que hay cierta relevancia en la educación. Sabemos muy bien que nosotros tenemos que comprender de dónde vienen estos procesos de la psicología educativa, ¿verdad? Entonces, en educación nosotros tenemos que aplicar los principios psicológicos en el aula, que esto nos permite diseñar experiencias de aprendizaje más significativas y adaptadas a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto contribuye, chicos, a poder mejorar los resultados académicos y el bienestar general de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que tomar un punto principal aquí, ¿sí? Cuando hablo de psicología educativa, voy a tener que hablar de ciertas teorías, como de Jean Piaget, como de Bandura, de Vygotsky, que son teorías que básicamente han procesado el entendimiento, por ejemplo, del desarrollo cognitivo, ¿no? Si hablamos de Jean Piaget, del conductismo, del aprendizaje social, del aprendizaje por imitación, que son puntos importantes que yo no puedo dejar pasar. Entonces, básicamente, la psicología educativa ha tratado de comprender cómo el cerebro del niño o el cerebro del ser humano puede aprender. Hace muchos años atrás, si nos remontamos a 20, 30 años atrás, sabemos muy bien de que en las escuelas, pues los profesores eran de una educación muy tradicional, ¿verdad, chicos? ¿A quién no le ha caído un jaloncito de oreja de repente, chicos? ¿Sí o no? Entonces, básicamente antes la educación a veces era muy estricta, ¿verdad? Y no pensaban mucho en este proceso emocional, ¿no? Del niño, este desarrollo del adolescente, que era tan importante tomar en cuenta, ¿no? Ahora, después de muchos años, después de muchos estudios, ¿ya?, se logró determinar que la neurociencia, que es lo que ahora también va de la mano con la psicología educativa, pudo comprender que el cerebro del niño funciona de una forma muy distinta, que cuando el niño está sometido a mucho estrés, a mucha ansiedad, ¿qué es lo que va a pasar, chicos?
¿Qué es lo que va a pasar? Cuando un niño está sometido a mucho estrés, a mucha ansiedad, las paredes del cerebro que son encargadas del aprendizaje, pues se van a bloquear. Y evidentemente el niño se va a frustrar. Va a haber un proceso de aprendizaje, pero ligado al miedo, no ligado al conocimiento o no ligado al amor por el conocimiento, ¿sí? Entonces, comprendiendo esta parte, yo tengo que enfatizar que la psicología educativa, ¿no? Eh, ha entrado con la finalidad de comprender cómo nosotros podemos aprender, cómo nosotros podemos desarrollarnos, cómo podemos enseñar de forma que podemos pensar que cada niño es diferente. Y enseñar de manera individualizada no es fácil, chicos. Yo tengo que tratar, por ejemplo, como auxiliar de comprender a mi niño, cuál es su desarrollo, de dónde viene, de qué hogar viene. Tengo que enfatizar mucho ese aspecto emocional que va a ser una base funcional para el proceso de su aprendizaje, ¿sí? Hasta ahí, chicos. ¿Hemos comprendido esta parte? Me levantan un dedito, chicos, es que es así, ¿ya? Para poder continuar con el siguiente punto, que obviamente nosotros pues tenemos que ir aplicando. Ahora, vamos a hablar de estas etapas del desarrollo infantil. Sabemos muy bien, chicos, que todos pasamos por cambios y los niños no son ajenos a ellos. Los niños pasan por cambios muy radicales. Por ejemplo, de estar en el vientre de la mamita pasa a estar a los brazos, de los brazos pasa a caminar, a correr y después, un abrir y cerrar de ojos, ya es un jovencito, ya es una señorita, ¿verdad? Los años pasan sumamente rápido, pero para ello tenemos que comprender que estas etapas del desarrollo infantil están ligadas al desarrollo físico, al desarrollo cognitivo, al desarrollo socioemocional, ¿sí? Si hablamos del desarrollo físico, ¿qué podemos entender? Pues los niños atraviesan cambios físicos significativos, chicos, durante la primera infancia. Y es un cambio tan radical que un abrir y cerrar de ojo, ese niño que era bebé o que dependía de la mamá, empieza ya a caminar, a correr, a saltar y comienza a desarrollar habilidades de motricidad, ¿no? Comienza a tener habilidades motoras gruesas más desarrolladas, habilidades finas más desarrolladas y comienza a madurar parte de los sentidos y mediante sus sentidos, pues va desarrollando también su aspecto físico. Va creciendo, ¿verdad? Muy bien, chicos, va creciendo y este desarrollo físico, pues evidentemente es importante para el niño. Luego de esto, chicos, tenemos que enfatizar en el desarrollo cognitivo. ¿Qué cosa quiere decir el desarrollo cognitivo? Pues en esta etapa los niños desarrollan habilidades como la atención, la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas, ¿no? Aprender a comprender el mundo que les rodea es crucial para los niños. Entonces, este desarrollo cognitivo es potenciado, chicos, por los estímulos que nosotros les vamos a brindar. Y no solamente los estímulos, sino que es potenciado también por este aspecto motor, que sí o sí el niño tiene que ir desenvolviéndose. Recordemos algo muy importante, el aspecto motor va a ir muy orientado al desarrollo cognitivo y al desarrollo emocional. El niño necesita desarrollar todos estos aspectos porque esto le va a permitir, ¿sí?, desarrollar óptimamente su enfoque integral. Quiere decir que vamos a desarrollar todos los aspectos de manera progresiva, pero sobre todo de manera funcional para el niño, ¿sí? Ahora, siguiendo a esto, chicos, nosotros tenemos que considerar en estas etapas del desarrollo infantil también el desarrollo socioemocional. ¿Qué nos dice el desarrollo socioemocional? Hemos hablado desde la primera clase la importancia de las emociones en nuestros niños, ¿verdad? Esta importancia de no dejar de lado, ¿no?, la opinión de nuestros niños, no dejar de lado sus intereses, sus necesidades, porque nosotros tenemos que trabajar en función a estos procesos para que los niños, pues evidentemente, puedan crecer sanos, puedan crecer fuertes y no solamente ellos, sino para que puedan tener una buena salud mental y a la larga puedan tomar decisiones de manera que no tengan inconvenientes en las decisiones que vayan a tomar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este desarrollo socioemocional? Nos dice que los niños pequeños aprenden a regular sus emociones, a establecer vínculos afectivos y a interactuar con sus pares. Y estas habilidades, chicos,
son fundamentales para su bienestar y su adaptación social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es importante que un niño interactúe con otros niños? ¿Es importante que un niño interactúe con su entorno? ¿Es importante que un niño interactúe con sus padres? Claro, si nosotros, por ejemplo, tenemos al lado de nuestros niños, hagamos que participen en lo que nosotros estamos haciendo. Los niños a la larga van a validar ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, acá tengo a Andreita, ¿no? Andreita está con su niño, también veo también a otras participantes. Entonces, básicamente hay un proceso de interacción, ¿sí? Y chicos, luego vamos a tener un espacio para poder preguntar, ¿sí? Algunas cositas y voy a esperar que también me respondan, ¿sí? En el proceso de participación que ustedes van a tener, ¿ya? Entonces, básicamente yo tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Estos aspectos del desarrollo infantil, estas etapas que no podemos dejar pasar y que tenemos que básicamente pues considerar, ¿sí? Así que ya saben, ¿qué etapas del desarrollo infantil voy a tener que incentivar en mi niño? Voy a tener que incentivar el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional, ¿verdad? Entonces, básicamente, voy a tomar atención a estas etapas, a estos procesos, para poder comprender el desarrollo evolutivo de un niño, para poder tomar importancia de cómo el niño se va a desarrollar en la primera infancia, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, aquí en Perú, nuestro sistema educativo en el nivel inicial se divide en dos partes, ¿ya? La educación inicial, por ejemplo, está dividida en el ciclo 1 y ciclo 2. El ciclo 1 establece la atención de niños de 0 meses a 2 años 11 meses. Y el ciclo 2 establece la atención de niños de 3 años a 6 años 11 meses. Básicamente en el ciclo 1 es lo más conocido como cuna y en el ciclo 2 como el proceso escolar, no inicial. Entonces, les explico esto porque nosotros tenemos que comprender que en las etapas del desarrollo infantil vamos a hablar de una especie muy amplia, porque recordemos que no es igual el desarrollo de un niño de 0 a 2 años 11 meses que de un niño de 3 a 6 años 11 meses, ¿sí? En la primera fase, en el primer ciclo, en la etapa del desarrollo del niño, todavía está en esa transición de cambiar de bebé a niño. Y ese proceso de transición genera en el niño a veces el apego, pero definitivamente muy fuerte con la mamá. También genera en el niño un poco de inestabilidad, un poco de inseguridad, porque está dejando de estar en los brazos para posteriormente ya ser un niño con bastante autonomía y bastante independencia. Es por ello que esta transición, ¿sí? De cuando los niños dejan, ¿no? de ser bebés y ya pasan a ser niños, pues les dificulta muchísimo, ¿no? Soltar un poco a la mamita, ¿no? Entonces, en este proceso, los niños cuando pasan a inicial, ya obligatoriamente tienen que ir a la escuela. ¿Y qué pasa en este proceso cuando van a la escuela, por ejemplo? Muchas mamitas, ¿qué hacen? Dejan a los bebés, a los niños y se van corriendo. O dicen, Mil, se lo dejo y me voy. Y chicos, ¿ustedes creen que eso es bueno? Pues no, chicos. Acá les tengo un datito muy importante. Cuando los niños están en ese proceso de dejar a la mamita, el peor error que podemos hacer es dejar a nuestros niños llorando, porque vamos a ocasionar en ellos inseguridad, ellos van a sentir que su autoestima está baja, ellos van a sentir que no son amados, que no son comprendidos. En cambio, si nosotros hacemos que la mamita trate dentro de lo posible, ¿no? Estar participando, que esté todavía en el aula hasta que el niño ya sepa que la mamita siempre va a venir por él y que no lo va a dejar, pues evidentemente ya no va a tener ese sentimiento de abandono, ¿no? Entonces es por ello que yo, por ejemplo, cuando trabajo con mamitas, ¿qué hago? No, no, mami, mira, te quedas y vamos a estar unos 5, 6, 7 días aquí para que tu hijito se acostumbre y luego, posteriormente, solito va a irse, solito va a querer ir. Y efectivamente, ¿no? Es un proceso solamente de 2 semanas, a lo mucho, ¿no? Y ese pequeño proceso que es de tan pocos días te va a ayudar, porque va a ayudar no solamente a ti con tu niño, sino a tu niño, quien va a comprender que definitivamente no lo estás abandonando y que le estás dando la posibilidad de que él se desenvuelva. Entonces hay un proceso de acomodación, asimilación, adaptación, ¿sí? Así que no olvidemos eso, porque para todo hay un proceso.
Para todo hay un proceso y no podemos dejarlo pasar, ¿sí? Entonces, tenemos que enfatizar ese punto para que ustedes pues tengan esta perspectiva y la importancia de trabajar sanamente, cuidando las emociones y la mente de nuestros niños. El proceso del aprendizaje, el vínculo del aprendizaje, ¿no? Se da claramente cuando el niño sabe que está en un ambiente en el cual está siendo atendido y está siendo pues comprendido, ¿sí? Así que no olvidemos esa fase importante. Vamos a continuar con el siguiente PPT. Y ahora hablamos de aprendizaje y motivación. ¿Qué es lo que nos dice esta fase de aprendizaje y motivación? Básicamente nos dice que nosotros, para poder comprender el proceso de aprendizaje de un niño, tenemos que hablar de ciertas teorías del aprendizaje. Tal como les dije, las teorías como el condicionamiento, el aprendizaje social, el constructivismo, nos brinda un marco para poder comprender cómo los niños pequeños adquieren nuevos conocimientos y habilidades. Tal como les decía, nosotros básicamente tenemos que comprender que hay teorías que nos ayudan a comprender cómo nuestros niños aprenden. Por ejemplo, si hablamos de Jean Piaget, hablamos de las etapas del desarrollo, ¿verdad? La etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, que básicamente es la base fundamental para poder comprender el desarrollo cognitivo de un niño, ¿sí? Y también nos va a ayudar a comprender este desarrollo motor, este desarrollo emocional, y obviamente esto va a ser en función a la mejora del niño. También podemos hablar, por ejemplo, de una teoría del aprendizaje, no tanto teoría, pero sí de una impulsadora de la educación, que estamos hablando de María Montessori, creo que muchos de ustedes quizás la conocen, ¿sí? Y ella enfatizó un punto importante, que el niño era el centro de atención, que el niño definitivamente era el centro y al niño se le debía de tratar con el mismo respeto y valoración. ¿Y por qué razón deberíamos nosotros de tratar al niño con respeto y valoración? Porque el niño tiene que desarrollar esta capacidad de autonomía basado en una autoestima fuerte, basado en un proceso de seguridad. ¿Sí? Es por eso que nosotros cuando hablamos de María Montessori, sabemos que hablamos de los planos del desarrollo, que hablamos, por ejemplo, de los tres pilares, y dentro de los tres pilares, pues establecemos qué cosa, la mente absorbente, la mente razonadora, la mente humanística, que es parte del proceso de los planos del desarrollo del niño, por ejemplo. Entonces, básicamente yo tengo que considerar que si yo voy conociendo estas teorías, pues voy a comprender el proceso evolutivo del aprendizaje del niño, ¿sí? Así que no dejemos de lado este punto porque este es un aspecto que nosotros debemos de manejar. Ahora, también hablamos de una motivación intrínseca. Esta motivación, fomentar la curiosidad, el interés, el disfrute en los niños es clave para poder mantener su motivación por aprender, porque básicamente cuando nosotros le damos al niño esa motivación, esa inspiración para que aprenda, para que se desarrolle, para que comprenda, pues evidentemente el niño se va a sentir seguro, se va a sentir capaz y esto le permite involucrarse de manera activa y comprometida con la educación. Ahora, les voy a hacer una preguntita en el chat, ¿sí? Y voy a esperar que me participen, ¿sí? Voy a hacer una preguntita y a las primeras 5 que me levantan la mano, les voy a dar pie a que puedan responder brevemente, ¿ya? Ahorita, por ejemplo, voy a bajar las manitos de todos, chicos, ¿ya? Y las primeras 3, perdón, para que me dé tiempo, las primeras 3. ¿Consideras importante conocer las terapias, perdón, las teorías del aprendizaje? A ver, las primeras 3 que me levantan la manito, le doy pase para que puedan responder. A ver, tengo a Lady, a Carla, me falta una, a Luz, ya, a ellas 3. Entonces, básicamente vamos a empezar con Lady. A ver, Lady, ¿puedes activar tu micro? ¿Me escuchas, Lady? Hola, Lady, ¿me escuchas? A ver, en todo caso, a ver, Carla.
Hola Carla, buenas Buenas noches. noches, profesora, buenas noches, compañera. Bueno, sí es importante porque basado a ello, nosotros sabemos cómo el niño ingresa aula, ¿no? Para poder saber sus conocimientos, cómo está, ¿no? Porque para ello se utiliza una evaluación de entrada, como un registro para saber el niño cómo llega a aula. Entonces, de ahí partimos nosotros para brindarle conocimientos y las habilidades para el desarrollo de las sesiones que se puedan dar durante el transcurso del plan anual de trabajo desarrollado juntamente con la directora y la plana docente y las actividades y llevar un trabajo de acuerdo a la capacidad también del niño y brindarle los conocimientos, ¿no? De acuerdo y las habilidades que se puedan dar. Muy Entonces, bien, Carla, muchas gracias. Ahora vamos a dar pase a Luz Abanto. Mis buenas noches, disculpe, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Hola, ¿Consideras importante que que nosotras deberíamos conocer las teorías del aprendizaje? ¿Me escuchas? eh, no, no la escucho, mis. A ver, te vuelvo a preguntar. ¿Consideras importante que nosotras deberíamos conocer las teorías del aprendizaje? Por supuesto que deberíamos conocer, porque así para poder orientar a los niños, mis. Sin conocimiento uno no puede orientar o cuidar a un niño, mis, o enseñar. Muy bien, Luz. Muchas gracias por tu pregunta. Había una personita más, creo que me había levantado la manito. A ver. Creo que era Lady, pero Lady ya no se retiró, creo. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar, chicos, con nuestra clase y evidentemente veo que están muy atentas, ¿no? Para el desarrollo de esta clase. Así que agradecerles a todos ustedes, chicos, por su participación. Básicamente, para mí está muy bien que ustedes puedan participar, interactuar conmigo, porque básicamente el aprendizaje se da de esta manera. Nosotros estamos en un ambiente virtual, pero estamos aplicando un proceso polifónico. ¿Qué cosa quiere decir? Que entre todos estamos escuchando, estamos aprendiendo y estamos dando pues un aprendizaje colaborativo, ¿sí? Entonces, básicamente cuando nosotros también hablamos de aprendizaje y motivación, tenemos que considerar este aspecto de la retroalimentación efectiva. ¿Por qué hablamos de una retroalimentación? Pues básicamente cuando nosotros proporcionamos una retroalimentación positiva y constructiva, ayuda a los niños a sentirse valorados, a reconocer sus logros, a poder identificar sus áreas de mejora. Estas áreas de mejora que básicamente nosotros ya no lo llamamos errores, sino que le llamamos experiencias. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo le voy a decir a un niño, ¿está muy mal lo que has hecho? Por ejemplo. No, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir al niño? Le voy a decir que definitivamente la experiencia es algo que le va a dar el aprendizaje y que poco a poco vas a superar y vas a poder aprender. Por ello nosotros tenemos que enfatizar que nuestras palabras para con nuestros niños es un punto también importante en el proceso de la psicología educativa y en el proceso de cómo nos dirigimos a ellos, ¿ya? Y esto lo digo con función de que a veces hay algunas auxiliares, por ejemplo, a mi experiencia que yo he podido ver, que no tienen la buena dirección hacia los niños. ¿Qué pasa? Que a veces no les dan inspiración, no les dan motivación. Los niños a veces no se sienten vinculados con el auxiliar, no se sienten vinculados con el docente. Y cuando esto sucede, pues básicamente, ¿sí? Hay un proceso, ¿no? De baja autoestima que desarrollamos en el niño. Nosotros no podemos ponernos, por ejemplo, a la altura de un niño pequeño, a la altura de un niño que evidentemente está en proceso de aprendizaje, está en proceso de interacción, de conocer un mundo que todavía no conoce. Entonces nosotros tenemos que ser empáticos y este aspecto es importante para considerar el aprendizaje y la motivación. ¿Ya, chicos? Así que vamos a continuar con el siguiente paso, el siguiente tema, perdón, para hablar de algunas pequeñas estrategias. Y aquí vamos a enfatizar, por ejemplo, 4 fases importantes de estrategias de enseñanza. ¿Qué cosa quiere decir esto? Yo como estrategia de enseñanza tengo que considerar que existen muchas,
pero básicamente voy a ampliar o voy a dedicarme a explicar basado al aprendizaje activo. Este aprendizaje activo que enfatiza poder involucrar a los niños en actividades prácticas, en actividades vivenciales, en actividades de exploración, que obviamente les permite aprender de manera más significativa y duradera, ¿no? Esto de aquí o este tipo de aprendizaje activo va a fomentar su curiosidad y su participación. Entonces, cuando yo hablo de aprendizaje activo, ¿con qué lo voy a relacionar, chicos? Lo voy a relacionar con un aprendizaje vivencial, con un aprendizaje de exploración, que evidentemente yo voy a tener pues que trabajar con mis niños. Ahora, hablamos también de un proceso de aprendizaje colaborativo. ¿Qué cosa quiere decir este aprendizaje colaborativo, chicos? A ver, ¿qué quiere decir? Quiere decir que voy a promover el trabajo en equipo, voy a promover la interacción entre pares, que permita evidentemente a los niños desarrollar habilidades sociales, habilidades comunicativas, ¿no? Habilidades de resolución de problemas, ¿sí? También hablo de un proceso de individualización, de poder adaptar estrategias de enseñanza a las necesidades, según los estilos de aprendizaje y los ritmos de cada estudiante. Esto es muy fundamental para poder asegurar el éxito de todos los niños. Y por último voy a considerar pues este proceso del juego y la creatividad. Recordamos que hay un punto importante. La creatividad no es netamente del campo artístico. La creatividad es algo que integra el proceso de reflexión, el proceso de pensamiento crítico en el niño, que le ayuda pues a discrepar con su imaginación y a poder crear cosas fundamentos importantes para su propio aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de juego y creatividad, voy a hablar de poder integrar el juego, de integrar actividades creativas en el aula que puedan estimular este desarrollo integral de los niños, incluyendo básicamente áreas como la cognición, la motricidad, la expresión emocional, ¿no? Entonces, muy bien, Beatriz, hablamos de hacer una clase dinámica y vivencial en donde los niños interactúen, ellos puedan interactuar con sus pares y que básicamente pues el aula se convierta pues en una actividad polifónica donde todos puedan participar y todos puedan aprender unos de otros, ¿sí? Entonces, básicamente me estoy dando cuenta de que esta actividad, ¿no? O mejor dicho, este proceso, por ejemplo, de estrategias de enseñanza, pues me permite a mí definitivamente tomar en cuenta que voy a poder interactuar, ¿no? Con mis niños, voy a poder interactuar con ellos, voy a poder pensar en ellos, voy a poder darles esa posibilidad en el cual pues el niño aprenda, así como por ejemplo GCAC, ¿no? No olviden que definitivamente GCAC pues les da esta oportunidad de que nosotros estemos ahorita en esta clase, ¿no? Por ello, yo siempre les voy a sugerir, ¿no? Que aprovechen esta oportunidad para que luego puedan obtener su certificado. Recuerda que teniendo un certificado te ayuda a fortalecer tu CV, te ayuda, por ejemplo, a destacar en tu trabajo, te ayuda básicamente a desarrollarte en el mundo laboral. Y no solamente ello, sino que aumenta mucho tus conocimientos. Y obviamente, pues puedes lograr un aval internacional, porque GCAP definitivamente trabaja pues con ciertos convenios como Google Workspace for Education, ¿no? Que definitivamente pues da un aval a ustedes para que ustedes puedan pues sacar su certificación, ¿no? Tengo entendido que tienen una promoción, así que no olviden escribir a sus coordinadores de grupo para que de repente puedan hablar con ustedes y darle una mayor información, ¿no? Entonces, básicamente, chicos, terminando ese aspecto, esta parte, ¿no? Que es muy importante que yo también la recalque. No te preocupes, Daniela, tú puedes hablar con tus administradores de grupo, de seguro ellos te van a dar una mejor orientación. Básicamente, tenemos que considerar que así como hay estrategias de enseñanza, también hay procesos en los cuales nosotros como docentes auxiliares tenemos que aprender a desarrollar. Entonces yo básicamente tengo que darme cuenta que como auxiliar, como maestro, voy a generar, por ejemplo, ciertos vínculos importantes que se va a dar con mis estudiantes,
¿sí? Y para esto yo como auxiliar voy a tener que desarrollar estas habilidades emocionales, estas habilidades que me van a permitir interactuar con mis niños, con mis padres de familia. Entonces es por ello que yo aquí he colocado 3 puntos importantes a tocar. Uno de ellos es la empatía y comprensión. Desarrollar una relación cálida y empática con los estudiantes les transmite seguridad, les transmite confianza y una sensación de pertenencia al grupo, ¿sí? ¿Y por qué hablo de esto? Por ejemplo, les comento un caso. Póngale que de repente, bueno, les comento el caso antes de hacerles las preguntas. Un día me tocó a mí estar bueno, me toca a mí siempre estar, mi aula es frente al jardín, ¿no? Entonces yo puedo ver mediante la ventana el jardín y el aula de 2 años, 2 años y medio. Entonces en una de esas les toca salir al aula del frente. Entonces veo que salen los niños pequeños, pero la veo al auxiliar con el celular en la mano. Entonces, para nosotros eso está prohibido. Los docentes y auxiliares no deben tener celulares en horas de trabajo. O al menos cuando están con los niños no deben tenerlo en la mano, ¿no? Sobre todo si los niños están en un aire libre o en un ambiente que no es el aula, porque pueden tropezarse, se pueden caer, puede pasar un sinfín de cosas. Entonces, en una de esas le digo a mi auxiliar y le digo, anda por favor y dile que guarda el celular, porque los niños pequeños hay que estar ojo con ellos, ya no podemos dejar. En una de esas que mi auxiliar va, escucho el grito de una niña. Habrá sido en cuestión de 1, 2 o 3 segundos. La niña se tropezó y se dio con un pequeño murito que estaba por al fondo, que estaba imperceptible, pero se dio con el murito. Y con ese pequeño murito que se dio, se abrió aquí. Y ya se imagina un niño de 2 años y medio cómo llora cuando de repente se lastima. Díganme ustedes, ¿esa responsabilidad en quién recae? ¿En la docente, en la auxiliar o en ambas? Primero que todo, chicos, caen ambas, porque yo como docente y con mi auxiliar, yo tengo que tomar en cuenta algo importante. Si yo veo que mi auxiliar es muy distraída, primero que todo le llamo la atención o pido su cambio. Así de simple. 2, tengo que tomar en cuenta hablar con ella. Y si ella no quiere aceptar, pues voy a tener que hacer mi informe y elevar a la dirección. Porque yo tengo que cuidar el bienestar de estos niños. Los padres confían en nosotros, chicos, chicas, confían en nosotras. Y esa confianza no podemos quebrantar. Por ello nosotros tenemos que comenzar a generar este vínculo, porque esa niña puede ser tu hija, puede ser tu sobrina, puede ser alguien de ti, y así no lo fuera, es un niño, es un ser vivo y merece respeto, protección y valoración. ¿Sí? Es por ello que yo siempre trato de recalcarles ese aspecto importante, que cuando hablo de vínculo, hablo de una empatía, de una comprensión. Hablo también de algunas altas expectativas, de crear estas capacidades en los niños, de poder desafiarlos de manera apropiada para que les ayude pues a desarrollar una autoestima positiva, de esforzarse para que puedan alcanzar su máximo potencial. Así como yo a ustedes, por ejemplo, los trato de aconsejar para que ustedes puedan desarrollarse, tratando de que se puedan certificar con GCAT, ¿no? Que puedan alcanzar este máximo potencial de aprendizaje y también de su propio desarrollo, ¿no? Que ustedes necesitan para poder trabajar activamente, pues es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros niños. Tenemos que incentivarlos, motivarlos, decirles, tú puedes, no te preocupes, te equivocas, no hay problema. Esto es una experiencia, esto es un proceso para que aprendas. El niño tiene que crecer con esa idea de que un error no puede limitarte a parar. El error es prácticamente tu proceso de experiencia, que te va a perfeccionar para luego lograr el aprendizaje. ¿Ya, chicos? Así que no se olviden de ese punto. Por ello que a esto le agregamos esta comunicación efectiva, de escuchar atentamente a los niños, de brindar instrucciones claras, de fomentar el diálogo bidireccional, de poder fortalecer estos lazos que facilita el aprendizaje. Básicamente yo voy a desarrollar con mis niños este vínculo de amor
que es sumamente importante, este vínculo de conexión que no podemos dejar pasar y tenemos que tomar con mucha delicadeza. Nuestros niños confían en nosotros, chicos, no hay que dejarlos de lado, hay que siempre tratar de dar lo mejor de nosotras. Recordemos que nosotras somos las responsables de que esos niños puedan ser adultos responsables en el futuro, ¿sí? Así que vamos a continuar, chicos, con el siguiente punto. Y hablamos un poco de la atención a la diversidad. Nosotros sabemos muy bien que en un aula podemos tener niños con diferentes condiciones, pero sin embargo para nosotros no es algo limitante, ¿sí? Nosotros como auxiliares vamos a estar debidamente capacitadas para atender con niños que tengan alguna diferente condición, excepto con niños que de repente tengan alguna condición un poco más severa que ya va a ser necesario que sean atendidos, ¿no? En colegios básicas especiales, en donde hay una atención más individualizada, ¿no? Pero asimismo, nosotras, las auxiliares y docentes, nos adaptamos y hablamos de inclusión. Pues básicamente la inclusión es algo que sí o sí nosotros debemos de determinar en el aula. Hacer que todos nuestros niños se acepten entre todos, que se respeten, que se comprendan, que trabajen en equipo, ¿sí? También hablamos de un proceso de adaptaciones, de ajustar estas estrategias de enseñanza, ¿no? Y los entornos de aprendizaje para poder atender las necesidades individuales de cada niño, ¿no? Por ejemplo, hay auxiliares que tienen 2, 3 niños autistas y de repente sus condiciones son diferentes, porque recordemos que cada condición de cada niño autista es individual. Obviamente hay signos de alerta que siempre nosotros conocemos los signos generales, pero en realidad el niño autista o la persona que es autista, ¿no? Cada uno es muy, muy diferente. Pueden tener por ahí algunos parámetros muy parecidos, pero cada uno se desarrolla de manera distinta. Es como el ser humano. Nosotros en general todos, por ejemplo, tenemos diferentes características, diferentes formas de interactuar. Entonces nosotros no podemos excluir a nadie. Los niños tienen que tener esa capacidad de conocer que su compañero puede tener una condición, pero es su compañero. Y el respeto es algo que hay que validar y que hay que incentivar en el niño, ¿sí? Y a veces suele pasar, por ejemplo, ¿no? Que tenemos niños que pueden tener alguna discapacidad física en el aula. Y a veces hay niños que dicen, no, él no, porque él no puede hacer esto. No, él no, porque, o no, él no. O hay a veces papitos que dicen, no te juntes con él, porque ese niño es así, es asá. ¿Les parece correcto eso, por ejemplo, chicos? No, ¿verdad? Nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que permitir un ambiente inclusivo, en donde todos estemos, pues, básicamente involucrados en respetar a todos los niños por igual, ¿sí? Por eso que también hablamos de un proceso de identificación de necesidades, de poder reconocer estas fortalezas, intereses y desafíos de cada niño para brindar un apoyo personalizado. También hablamos de una valoración integral, de poder evaluar el desarrollo de los estudiantes, de manera que vamos a comprender, ¿no? Sus áreas cognitivas, sociales, emocionales y físicas. Y por último, pues hablamos de una perspectiva inclusiva, de poder fomentar una cultura de aceptación y respeto a la diversidad en el aula, que celebre las diferencias y promueva la igualdad de oportunidades. Chicos, no quiere decir que porque un niño aparentemente tiene una condición, vamos a tener de repente alguna diferencia con ellos. No, nosotros tenemos que considerar que en el aula todos nuestros niños son iguales para nosotros y nosotros vamos a dar lo mejor de cada una para poder lograr que ese niño cumpla sus objetivos y cumpla pues sus expectativas, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros como auxiliares, como docentes tenemos que tomar en cuenta. Obviamente a veces es muy complicado, ¿no? A veces hay cosas que para nosotros se nos puede dificultar porque de repente en la institución no hay algunas cosas que nosotros requerimos, pero nosotras somos auxiliares, somos profesoras, somos madres y siempre nos ingeniamos, ¿verdad, chicas? Y si no somos madres, de repente somos tías, somos primas, ¿no? Entonces siempre tenemos algún ingenio que nos caracterice, que nos puede caracterizar a cada una de nosotros, ¿sí? De nosotras. Entonces vamos a continuar, chicos,
con el siguiente punto y hablamos aquí de esta parte, ¿no? Del rol de la familia, ¿no? Del rol de la familia respecto a los procesos, por ejemplo, ¿no? Que se van a dar en el aula, ¿no? Y nosotros tenemos que comprender algo importante. Cuando nosotros estamos en el proceso de aprendizaje en el aula, la familia cumple un rol importante. Tiene que haber un rol de colaboración, de entorno seguro, de apoyo en casa. ¿Será que si yo estoy incentivando a mi niño para que mejore, para que aprenda algo diferente, será, chicos, de que yo voy a, por ejemplo, le mando alguna actividad en casa y por ahí la mamita me dice, Miss, no lo voy a hacer porque él tiene que hacer todo en el aula o en el colegio? Ustedes pueden ver si hay apoyo o no. No hay, ¿no? No hay apoyo. Entonces, básicamente ahí estamos ya equivocados con ese papito. ¿Y qué nos toca hacer? Sensibilizar al papito, sensibilizar a la mamá, que base de sus responsabilidades como padre de familia, dentro de sus deberes que el señor o la señora tiene que cumplir con sus hijos, están estipulados, por ejemplo, en nuestra Constitución política. ¿Y por qué les hablo un poquito de esto? Porque hay muchos papitos que dicen, no, Miss, pero todo lo tiene que hacer el colegio. No, están equivocados. Los papitos y las mamitas tienen que trabajar para la mejora de sus niños. Básicamente, toda la responsabilidad no puede ser tampoco del auxiliar, de la mamita, ¿sí? Perdón, de la maestra. La mamita aquí tiene que trabajar también con sus niños. Por eso que hablamos de colaboración, de poder establecer una comunicación fluida, una colaboración estrecha entre maestros, entre auxiliares, entre la familia. Esto es fundamental para poder acompañar de manera integral el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Si no, ¿cómo el papito se entera cómo su niño está, cómo su niño está evolucionando? Entonces debe haber una comunicación efectiva, una colaboración de ambos, ¿sí? También hablamos de brindar un entorno seguro, de brindar a los niños un hogar cálido y estimulante, donde puedan sentirse protegidos y obviamente que puedan sentirse motivados a explorar y a aprender. Esto complementa evidentemente los esfuerzos realizados en el aula. Es por ello que nosotros tenemos que saber a veces cómo es el entorno del niño, cómo vive con sus papás, cómo es el hogar de ese niño, no porque la Miss sea chismosa, ojo, a veces dicen, a mí me ha tocado, ¿no? A veces mi mamita me dice, ay Miss, pero usted ¿por qué quiere saber tanto de mi niño? Es que es mi intimidad, me dice. Bueno, sí, yo comprendo, pero yo tengo que saber cómo el niño se desarrolla en su casa, qué hace con papito, con mamita, tengo que comprender qué tipo de actividades, por ejemplo, hacen, ¿no? Y a veces, pues obviamente hay mamitas que lo ven un poquito mal, pero nosotros tenemos que hacerles comprender que eso es parte de la evaluación y la observación que nosotros debemos tener para el proceso de desarrollo del niño, ¿sí? También hablamos de un apoyo en casa y básicamente es fundamental. El apoyo en casa, el involucrar a las familias en las actividades de aprendizaje, el que la familia también los apoye en los procesos de lectura, en la realización de proyectos, para que puedan reforzar los conocimientos y habilidades adquiridos en la escuela. Porque si nosotros no los ayudamos, chicos, ¿qué va a pasar? Si los papitos, las mamitas no los ayudan a sus hijos, ese niño va a tener un proceso difícil en el tema emocional. Y yo les pregunto algo. ¿Por qué creen que últimamente el bullying es muy latente en las escuelas? ¿Será solamente por lo que es casa? ¿O también será porque no hay un control adecuado en las escuelas? Yo creo, chicos, que es una parte de todo, ¿sí? El aspecto social. Estamos en una sociedad en donde ya no hay empatía. Tenemos empatía. Estamos en una sociedad en donde hay docentes, hay profesoras, auxiliares que ya no son buenos elementos para la educación. También estamos hablando que en el hogar los papitos han dejado de lado a sus hijos por otras actividades que evidentemente se puede comprender, pero siempre debe haber un espacio para poder organizarnos, apoyarnos y trabajar en conjunto. Al final de cuentas, chicos, nuestros niños crecen y tienen una sola infancia. Y esa infancia tenemos que hacerla memorable, ¿sí? ¿Y por qué hablo de esto? Porque a veces
Cometemos errores, chicos. Los padres a veces no medimos las consecuencias. Pensamos que todo va a pasar y que en ellos de repente las actitudes van a ser igual que con nosotros. Pero lo que no sabemos es que cada uno de ellos es diferente, que cada uno de ellos pues piensa, siente y tiene perspectivas propias. Así que no dejemos de lado estos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta para el entorno de casa y el entorno del trabajo colaborativo con la escuela, ¿sí? Así que no podemos dejar de lado este aspecto, porque si no, pues imagínense, chicos, ¿no? Estaríamos hablando de qué. Así que vamos a continuar ahora con el siguiente punto. Y vamos a hablar, chicos, de algunas conclusiones y recomendaciones. Dentro de estas conclusiones y recomendaciones yo tengo que considerar 4 aspectos. Primero, que yo como auxiliar voy a aplicar la psicología. Sí o sí tengo que integrar los principios psicológicos en la educación inicial. Esto me permite crear entornos de aprendizaje más efectivos y más enriquecedores para los niños, porque ya voy a ver a mi niño no solamente como un niño pequeño, sino que lo voy a ver como un niño que está en proceso de crecimiento, que tiene emociones, que tiene evidentemente sentimientos, que tiene su propia perspectiva, que piensa, que es creativo, que puede fomentar de repente algo muy fuerte para el proceso del aula, ¿no? Que tiene de repente muchas ideas. Entonces yo voy a tener que considerar en mi niño que mi niño va a ser importante. Yo no lo voy a ver solamente como un niño pequeño, sino lo voy a ver como un ser que definitivamente puede dar mucho más de lo que da. También hablo de un enfoque integral. Este enfoque que vamos a considerar el desarrollo holístico de los estudiantes. ¿A qué me refiero con el desarrollo holístico? Me refiero a este desarrollo pues de alma, cuerpo, mente que debe de existir, ¿no? Vamos, por ejemplo, a abarcar aspectos físicos, aspectos sociales, emocionales, que básicamente pues es la clave para el bienestar y el éxito del niño. También hablamos de la colaboración familia-escuela. Este vínculo, fortalecer este vínculo entre la familia, entre la escuela, es esencial para poder lograr una educación de calidad y poder brindar un apoyo integral a los niños. Los niños se emocionan cuando los papitos participan en las actividades de sus escuelas. Los niños se sienten felices, se sienten seguros. Algunos dicen, ay no, qué vergüenza. Mentira, chicos, no es vergüenza. Se emocionan, sino que no saben cómo expresar sus emociones, sus sentimientos de manera adecuada, ¿sí? Y obviamente, pues hablamos de una mejora continua, que es pues mantener una actitud de apertura al aprendizaje, a la innovación, que permitirá a los innovadores pues permitirá pues a los educadores adaptar constantemente sus estrategias y prácticas a las necesidades cambiantes de los estudiantes. Y ustedes se dan cuenta, hace 10 años los niños eran muy distintos a los niños que están naciendo ahora, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que vamos a ir adaptando constantemente estrategias según la propia innovación que se dé, según los estudios nuevos. Por ello que siempre se les aconseja pues que mejoren, que traten de capacitarse, de siempre estar al día en todo, ¿no? Para poder conocer un poquito más de estos temas tan importantes que son respecto a la educación. Y por ello que yo siempre pues les voy a recomendar que siempre se capaciten, que siempre pues mejoren cada día, chicos, siempre que podamos. No hay nada mejor que ser mejor adicto al estudio, chicos, al aprendizaje. Eso nos hace trabajar nuestra mente, ¿sí? Vamos a continuar, chicos, con el siguiente PPT. Y vamos a dar una conclusión general. Vamos a hablar básicamente de esta conclusión de la psicología en la educación inicial. Básicamente la psicología se ha hecho para poder evaluar cómo aprendemos, cómo podemos enseñar, qué tipo de estilos de aprendizaje existen, cómo voy a tomar en cuenta yo este proceso de la educación. Así que para ello yo tengo que considerar que la psicología aplicada a la educación inicial es una disciplina, chicos, que va a combinar, ¿no?, los principios psicológicos, los principios pedagógicos, para poder optimizar el desarrollo integral de los niños en sus primeros años de vida.
Esta etapa, chicos, es crucial para la formación de sus habilidades cognitivas, sus habilidades emocionales. Entonces, es por ello que cuando yo a ustedes les hablo, les sensibilizo, es para que ustedes como auxiliares también hagan lo mismo con sus papitos, también piensen en ellos, ¿no? También piensen en estos niños tan pequeñitos que quizás muchas veces de repente nosotros como auxiliar diríamos, ¿no? Wow, pero a veces hay niños que me hacen renegar, Miss, por ejemplo, ¿no? A veces tengo mis alumnas que me dicen, Miss, pero a veces mis niños me hacen renegar. Chicas, eso es muy habitual, todos los niños son diferentes, pero no por eso vamos a dejarlos de lado. Así que recordemos, todos los niños merecen ser protegidos, merecen ser valorados, entendidos, comprendidos. No podemos dejarlos de lado, chicos. Y la psicología es una herramienta muy importante en la educación, porque la psicología nos ha enseñado a ver que hay diferentes estilos de aprendizaje, que el niño también aprende por imitación, por ejemplo, que el niño también aprende por un entorno social, por un entorno de interacción, que el niño también aprende por un proceso de experimentación, de exploración, que los niños son considerados pequeños científicos porque se vuelven exploradores, descubridores, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué se vuelven exploradores y descubridores, chicos? A ver, ¿por qué? Porque evidentemente nosotros les vamos a dar los estímulos, los materiales adecuados para que ellos pues puedan generar este propio aprendizaje, ¿sí? Así que les voy a hacer la última preguntita de la noche, me van a levantar la manito 3, ¿ya? Las que participaron ya no, así que te voy a preguntar lo siguiente, eh, ¿te gusta la psicología educativa? ¿Te parece bonito, interesante? A ver, vamos a ver, son 3, nada más las que me van a levantar la mano. A ver, tengo a Espinosa, Cotrina, tengo a Yasmín. Por ahí, ¿alguien más que levante la mano? Ya. Y tengo a Carla Llanos. Con ellas 3 me quedo. A ver, ahora sí, te escucho. Vamos a empezar con, te escucho Espinosa. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Respondiendo a su pregunta, sí, me parece muy interesante la psicología educativa, ya que de esa manera podemos comprender más a los niños, a los pequeños, y tener mucho más conocimiento, herramientas que nos puede ayudar bastante en este campo. Muy bien, Espinosa, muchas gracias. Ahora continuamos con Yasmín. Chicos, el aplauso, por favor, para Espinosa también, donde está todos. Hay que motivarnos, chicos. Yasmín, ¿te escuchamos? Ya. Sí, profesora, sí me gusta la psicología educativa, porque así podemos ayudar a los niños, cómo ellos pueden ir aprendiendo, ¿no? Cómo están en sus inicios, cómo podemos ayudarlos a aprender, a conocer nuevas cosas. Muy bien, Yasmín, Aparte muchas de que gracias. Dime, dime. explicamos y controlamos ah, aparte que explicamos y controlamos el proceso de nuestras enseñanzas y los aprendizajes de ellos mismos también. Muy bien, chicas, muchas gracias, Yasmín. Efectivamente, un aplauso también para Yasmín. Muy bien, has dicho algo muy importante, ¿no? Que comprendemos y entendemos prácticamente a nuestros niños. Seguimos con Carla Llanos. Es muy importante y me gusta lo que es la psicología educativa porque va a permitirnos a nosotros identificar, muy aparte del área de convivencia con los niños, entre ellos, ¿no? La convivencia con los docentes, con el auxiliar, y también se enfoca el área educativa, ¿no? El área pedagógica, ¿no? En lo psicológico también vamos a conocer sus emociones, cómo llegan al aula, para poder nosotros de ahí partir también la enseñanza, ¿no? Y en la parte pedagógica le permite también conocer qué problema de aprendizaje tiene el niño, ¿no? Para poder ahondar en ese tema y poder darle solución, ¿no? Por ejemplo, muchas veces que he visto en mis sobrinos es en cuanto a y en niños que conozco es acerca de la dislexia, la disgrafía, la discalculia, ¿no? Entonces la psicología educativa nos permite a nosotros ahondar en esos temas y poder darle solución. ¿Por
porque la parte psicológica, cuando el niño tiene problemas, en cuanto a los principios psicológicos que se puedan dar, el niño resuelve estos problemas de siendo frustrado, ¿no? Entonces, nos va a permitir a nosotros avanzar y apoyarlo psicológicamente en la parte educativa. Esa es mi opinión. Muy bien, Carla, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para su compañera Claudia, para su compañera Carla, por favor, muchas gracias. Y efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos que comprender que la psicología educativa, pues básicamente nos va a ayudar a comprender cómo podemos enseñar, a entender cada vez a nuestros niños, también a, evidentemente, conocer estas teorías del aprendizaje que nos ayudarán para poder establecer diferentes estrategias, diferentes formas de cómo nuestros niños puedan aprender. Y aquí entra bastante también el aspecto creativo, ¿no? De poder incentivar también a nuestros niños, incentivarnos nosotras mismas para poder aplicar diferentes estrategias que nos permita llegar a cada uno de ellos, ¿sí? Recordemos, chicos, que cada niño es un mundo diferente. Cada niño es distinto y nuestra profesión, chicos, nos permite a nosotros tener, ¿no?, una expectativa distinta de una forma más individualizada. Por eso que nosotros aplicamos mucho la observación, algo que sí o sí es muy importante tomar en cuenta. La observación es algo que va a estar de manera permanente. La orientación, la tutoría va a estar de manera permanente, tanto en el docente como en el auxiliar. Y no solamente para los cuidados externos al niño, sino también para los cuidados internos. Hay que cuidar ese corazoncito, hay que cuidar esa cabecita de nuestros niños para que ellos evidentemente puedan tener una niñez pues feliz, una niñez sana, una niñez que evidentemente les permita pues a ellos sentirse felices, ¿sí, chicos? Entonces, básicamente para poder concluir, yo tendría que indicarles que espero que definitivamente pongan en práctica las cosas que estamos mencionando, lo que estamos enseñando, ¿sí? Y no dejemos de lado este aspecto tan importante que es de la psicología educativa, que sí o sí tiene que estar de manera permanente en todas las aulas y en las escuelas, ¿sí? Evidentemente nosotros como auxiliares, como docentes, tenemos que tener este conocimiento porque nos permite a nosotros trabajar, observar y obviamente llegar a un proceso de evaluación primaria, ¿no? Y luego cuando nosotros podamos ver que esta situación de repente amerita una atención de un profesional, se deriva pues al área de psicología o al área del bienestar educativo, bienestar estudiantil, que ya procede a hacer otro tipo de evaluaciones más intensas para saber cuál es la problemática más profunda que pueda tener este niño, ¿sí? Así que bueno, chicos, yo les agradezco a todos ustedes por su amable participación. Les paso con el coordinador de GECAT. No sé si de repente van a decir algunas palabras para ustedes, pero le voy a dar pase al área de GECAT, ¿sí? Así que nos vemos el día sábado, por favor, chicos. Puntuales, chicos, por favor, recordemos que nosotros tenemos solamente 5 sesiones, ¿ya? Así que nos vemos en nuestra tercera clase el día sábado. Muchas gracias, chicas, a todos ustedes.